Hola, buenos días hermanos, ya estamos aquí otro domingo más, qué rápido pasa la semana. Pues espero que hayáis pasado una buena semana y que hayáis disfrutado de la sacramental. Si recordáis, hace un par de semanas o así, estábamos viendo unos capítulos en los que Jesucristo le decía al pueblo nefita que tenía que marcharse porque tenía otras ovejas y que también tendría que visitarlas, ¿no? De alguna manera eso fue una manera de introducirnos después a lo que vamos a hablar esta semana, entre otras cosas, que es del recogimiento de Israel. El deseo del Señor de recoger a su pueblo es muestra de que tiene un gran amor y una gran compasión por todos sus hijos, ¿verdad? También por los que ahora mismo están en las tribus perdidas, que para él no están perdidas. Él sabe perfectamente dónde están todos sus hijos. El Padre Celestial le había prometido que recogería a Israel en los postreros días, y esto es de lo que habla la primera parte de la clase del Densikeme, de este recogimiento. El principio de recogimiento abarca mucho más que reunir a un grupo de personas en un lugar determinado, ya que eso se referiría al recogimiento físico, pero parte del recogimiento es también un recogimiento espiritual. Un recogimiento espiritual que se produce cuando la gente se pone en contacto con la Iglesia, se acerca a ella, se bautiza y acepta a Cristo, ¿no? De esa forma es mucho más que recoger a un grupo de personas en un sitio, en una tierra que sea su tierra prometida, sino que también se refiere a un recogimiento espiritual, que acepten a Jesucristo. Parece que como que el recogimiento y el Evangelio de Jesucristo no tienen nada que ver, pero en realidad entre sí están muy entrelazados, porque el pueblo de Israel fue esparcido porque se había alejado del Señor. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, el Dios se ha comparado muchas veces con el esposo, y el pueblo de Israel era la esposa infiel, que cuantas veces ella volvía con el esposo, él la recogía porque la amaba, ¿no? Pero el pueblo de Israel se olvidó enseguida de su primer amor, que era Dios, y se volvió un pueblo idólatra, que rechazaba también a Jesucristo. Entonces por eso fueron esparcidos. Pero gracias a la expiación de Jesucristo, si ellos se arrepienten de sus pecados, serán perdonados y serán contados y serán recogidos como el pueblo del Señor, si se arrepienten de sus pecados y si aceptan a Jesucristo como su Salvador y como el Hijo de Dios. De esa forma serán recogidos tanto física como espiritualmente. La casa de Israel, por líneas generales, cuando se habla de la casa de Israel, se habla de los descendientes de Jacob. Jacob en el Antiguo Testamento se le cambió el nombre por Israel, y su descendencia son las tribus que están esparcidas y son las que el Señor va a recoger. Pero el libro de Mormón amplía este concepto de casa de Israel no solamente a los descendientes literales de Jacob, sino también a los que pertenecen a la descendencia de Jacob por adopción, al haberse bautizado en la Iglesia y al haber aceptado a Jesucristo en su vida. Gracias al libro de Mormón tenemos también este concepto de la casa de Israel mucho más ampliado y abarca a muchas más personas, a todas las que aceptan el Evangelio en su vida. Vamos a leer en Tercer Nefi, capítulo 21, cuál es la señal que dice el Señor, explicó el Señor, que tendrían ellos como que ya había empezado ese recogimiento. Está en el capítulo 21, en los versículos del 1 al 7. Vamos a ir salpicando un poco, leyendo por encima, ¿vale? Entonces aquí dice que recogerá a su pueblo de su larga dispersión, porque en verdad, y luego dice, porque en verdad os digo que cuando se den a conocer a los gentiles estas cosas que declaro, ¿qué cosas son las que estaba declarando el Salvador? El Evangelio. Entonces podríamos decir aquí, porque en verdad os digo que cuando se den a conocer a los gentiles el Evangelio, en verdad os digo que cuando el Padre haga saber estas cosas, ¿qué cosas se refiere ahí también? A estas. Bueno, que ahora es una tablet, pero que antes lo veíamos en un libro. Cuando habla de estas cosas,
está hablando del libro de Mormón. Y cuando sucedan estas cosas, que hemos hablado antes, de modo que vuestra posteridad empiece a conocerlas, entonces les será por señal, para que sepan que la obra del Padre ha empezado ya, para dar cumplimiento al convenio que ha hecho al pueblo que es de la casa de Israel. Es decir, cuando sucedan estas cosas que hemos visto antes, que es que el Evangelio se ha predicado a todo el pueblo y cuando aparezca el libro de Mormón, esa es la señal de que el Padre ha empezado con el recogimiento de su pueblo. La promesa de recoger a Israel se cumple también hoy en día cuando se comparte el Evangelio a toda la familia de la tierra. O sea, cuando el Evangelio de Jesucristo se comparte con los demás, estamos de alguna forma ayudando al recogimiento del pueblo de Israel. En Doctrinas y Convenios dice que conviene que todo aquel que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Y eso nos lo está diciendo a nosotros. Nosotros hemos tenido el privilegio y el honor de conocer la Iglesia y de aceptar a Jesucristo en nuestra vida y bautizarnos. Y es nuestra responsabilidad también compartir con otros esa amonestación que nos hicieron, para que otros también puedan tener el mismo honor y el mismo privilegio de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo. Hay evidencia de que el recogimiento ya se está llevando a cabo. En 1948, de forma parcial, el pueblo de Israel ya empezó a recogerse en su tierra prometida, pero ese no es el cumplimiento de la profecía, es el inicio. Pero la profecía no terminará hasta que no solamente se han recogido físicamente, sino, como hemos dicho al principio, también se produzca su recogimiento espiritual. Es decir, falta la parte más importante, que es que acepten a Jesucristo en sus vidas. 100 y pico años antes de que el pueblo de Israel empezara a congregarse físicamente, ya el libro de Mormón lo había profetizado, con lo cual vemos que las profecías que están en las Escrituras se cumplen todas, unas antes, otras tardarán más, pero todas las profecías del Salvador se cumplirán. Vamos a leer las palabras del profeta Nelson con respecto a la parte tan importante que nosotros somos dentro de este recogimiento de Israel. Es una preciosidad, son una preciosidad sus palabras. Y vamos a leerlas. Qué lío, un momento. Y dice así: ciertamente estos son los últimos días, y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Este recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar parte de él. Pueden formar parte de algo maravilloso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participamos en este último y grandioso recogimiento. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la Tierra. Esta es la misión para la cual fuimos enviados a la Tierra. Formar parte del recogimiento de Israel. Y debemos de considerarnos privilegiados por ello. Otra de las enseñanzas que vemos en esta asignación del Ven, Sígueme de esta semana es que el Salvador enseñó que debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es mucho más que leer las Escrituras. Y él lo que dijo que tendríamos que hacer era escudriñarlas. Escudriñarlas incluye ciertas cosas, ¿no? Una de ellas es meditar. Ya vimos la semana pasada que meditar es reflexionar sobre algo o pensar profundamente sobre algo, ¿no? O sea que las Escrituras no solamente leerlas, sino que luego pensemos detenidamente en ellas y reflexionemos sobre lo que hemos leído. Además de meditar, reflexionar incluye estudiar,
tratar de adquirir nuevos conocimientos. Porque si leemos las Escrituras y no aprendemos nada nuevo, no estamos escudriñándolas. Entonces debemos de meditar sobre ellas, estudiarlas, analizar diferentes temas, es otra forma de escudriñar las Escrituras, buscar por temas y analizarlos profundamente, prestar atención a los susurros del Espíritu. Muchas veces cuando estamos leyendo las Escrituras, el Espíritu nos está susurrando, nos está dando revelación personal sobre lo que estamos leyendo y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, pero tenemos que estar prestando atención para poder recibir esas impresiones del Espíritu. Escudriñar las Escrituras es atesorarlas en nuestro corazón. Y también, muy importante, es establecer un plan de estudio personal, para no ir a salto de mata en las Escrituras, sino establecer un plan de estudio, que como hemos visto antes puede ser un estudio por temas o cronológico, pero establecer cada uno su propio plan de estudio. ¿A qué hora lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Planearlo, no ir a ver cómo surja, ¿no? Porque las cosas improvisadas no suelen salir bien. El Salvador, cuando pidió a la gente que escudriñara las Escrituras, él antes lo que había hecho era explicarle las Escrituras, porque para él lo que quería mostrar sobre todo es la importancia que tienen las Escrituras. Por eso dijo que las escudriñaran, pero además le pidió también los anales para él ver qué es lo que ellos estaban registrando, cuáles serían sus escrituras, que ellos nos dejarían como legado. Entonces se dio cuenta de que ellos no habían dejado registrado las enseñanzas de Samuel en la manita sobre la resurrección. Y entonces Jesucristo le dijo, esto no lo habéis registrado, y Nefi se dio cuenta que así era y pasaron a registrar las enseñanzas que Samuel en la manita les dio sobre la resurrección. Además también de mandar que escribieran las palabras de Samuel en la manita, mandó que escribieran las palabras del profeta Malaquías, porque enseñan principios importantísimos en nuestra vida y muy importantes en nuestra religión y en nuestra manera de vivir en la Iglesia, ¿no? Y como tampoco ellos tenían esas escrituras, pues le dijo también que registraran las palabras de Malaquías, que ahora hablaremos un poco de ellas. Y también se las explicó, las escrituras de las palabras de Malaquías. Y en 3 Nefi 26, del 9 al 10, vemos algo muy interesante. 26, aquí está. En los versículos 9 y 10 dice, y cuando hayan recibido esto, las escrituras, que conviene que obtengan primero para probar su fe, y si sucede que creen estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Es decir, cuando nosotros recibamos el libro de Mormón, si tenemos fe en ella, recibiremos las cosas mayores, que son la parte sellada del libro de Mormón que no las tenemos. Dice, y si sucede que no creen estas cosas, si no creemos en el libro de Mormón, entonces les serán retenidas las cosas mayores para su condenación. Si nosotros no leemos el libro de Mormón, si no leemos la Biblia, si no leemos las escrituras que ya tenemos, ¿para qué queremos más? En cambio, si somos diligentes en escudriñar las escrituras, nos darán escrituras que no tenemos, la parte sellada del libro de Mormón, y puede que otras escrituras que aparezcan, porque si habían otras ovejas a las que Jesucristo fue a visitar, probablemente esas otras ovejas también llevarían sus registros y a lo mejor algún día aparecen como escrituras para nosotros. Pero eso no va a ocurrir hasta que nosotros no estemos sacándole provecho a lo que ya tenemos. No queramos almacenar escrituras para tenerlas en un estante. Debemos desear tener más para tener más conocimiento. Pero si aún no hemos sacado todo el conocimiento de lo que ya tenemos, ¿para qué queremos más? En las enseñanzas de Malaquías podemos sacar 3 puntos principales. Uno de ellos es que el Salvador es para nosotros como un fuego purificador. Tenemos otra enseñanza importante que es sobre los diezmos y las ofrendas, y otra de ellas es la venida de Elías el profeta. Sobre que el Salvador es para nosotros como un fuego purificador, pues a continuación os voy a poner un vídeo para que
que podáis entender profundamente qué es lo que eso significa. El vídeo es maravilloso, no es muy largo, pero explica muy bien la historia de una mujer, cómo fue purificada con fuego. Y es muy emocionante, así que dejo con el vídeo. My plan for my life was to have a child every 2 years. I had that mapped out. I was going to have a kid every 2 years. I didn't know how many. I wanted a big family, so we had a boy first, and then 2 years later, another boy. And at 22 months old, we found a tumor. Suddenly, we were thrown into a whole different world, a world I didn't even know existed. And we were thrown into the medical world, into surgery, into the hospital, into chemotherapy. I had my daughter right before we found his tumor, 1 week before we found his tumor. He had this rare disorder. I'd never heard of it. You know, there was nothing more that could be done. He did pass away at home. In the meantime, we had another son. It started with my daughter. She got bone cancer on her rib. My husband got thyroid cancer. And then he got Burkitt's lymphoma. I've never seen chemotherapy that tough. Drew got bone cancer just like his sister. It was more intense this time. And then Andrea got cancer from her chemotherapy. She needed a stem cell transplant. My husband was diagnosed with the same thing as my daughter. Andrea recovered very quickly. Drew kept getting bad news and bad news and bad news, you know. My son passed away 3 weeks before my husband. I began to think, maybe I couldn't do this. You know, maybe I wasn't strong enough. You know, I began to think that I might fail. But the Lord was not going to allow me to fail. And I know that that's not unique to me. That He does that for everybody. It's not always about us. Like, we're not going through this because we need to change or we're not good enough. I became someone, you know, more capable of helping others and of having compassion and of understanding at an intimate level, you know, what other people go through. And I found a great deal of joy in using the things that I've learned to help other people, especially families who have children with cancer. One of my missions in life is to comfort others who are going through cancer, and that, you know, I know how to do it because I've been through it. It's like, to me, it's like Newton's law. For every action, there is an equal and opposite reaction. Equal and opposite. So I think the greater our sorrow is, the greater our capacity is to feel joy. I've been surprised. I feel a great deal of tenderness toward my Savior because He really is so sweet. He really does provide what you need.
Espero que hayáis disfrutado del vídeo, lo deseo de verdad, y que podáis aplicarlo en vuestra propia vida. Cuando estéis sintiendo los golpes que estáis recibiendo, que seáis capaces de ver la obra final que el Señor está haciendo con nosotros. Ahora vamos a profundizar un poco sobre los diezmos, ¿vale? Hay muchas personas, yo lo he oído muchas veces, porque cuando tenemos que hablar de los diezmos o compartir eso con los demás, parece que nos da un poco de apuro y a veces tratamos de disfrazarlo un poco para suavizarlo. Y yo he escuchado decir que, bueno, que el diezmo es como un seguro de vida, que si tú pagas tu diezmo te aseguras de que en la vida no te va a faltar nada, porque si te falta algo, pues luego la iglesia te puede ayudar. Es cierto que si nos falta algo la iglesia nos puede ayudar, pero eso no es el diezmo. El diezmo es un mandamiento de Dios y debemos de cumplirlo porque amamos a Dios, pero no porque con eso tengamos la vida asegurada, porque además no siempre va a ser así. Todos conocemos a fieles pagadores de diezmos que tienen muchas aflicciones en su vida y que incluso pasan penurias económicas y sabemos que son fieles pagadores de diezmos. Hay otras personas que no son fieles pagadores de diezmos y que les va de lujo. Tienen de todo en abundancia, de todas las cosas materiales las tienen en abundancia, a pesar de que no son buenos pagadores de diezmos. Y luego hay otros que sí son buenos pagadores de diezmos y que también tienen cosas materiales, pero vemos que ocurre de todo, ¿no? Claro, nosotros podemos preguntarnos, ¿y para qué voy yo a sacrificarme pagando mis diezmos si tú fíjate ese que no paga sus diezmos o el otro que ni siquiera es miembro de la iglesia y lo bien que le va? Y yo aquí pagando mis diezmos y no llego a fin de mes y las paso fatal muchas veces para poder sustentar a mi familia. ¿Merece la pena este sacrificio? Pues contestaros vosotros mismos. ¿Merece la pena este sacrificio? Pues sí, merece la pena este sacrificio. Primero porque no es un gran sacrificio, en realidad. Todo lo que tenemos es de Dios y Él nos pide que solamente una décima parte se la demos a Él. Pero no es porque le haga falta. El Señor podría mantener su iglesia seguramente sin nuestros diezmos, pero es para probarnos a nosotros mismos, pero también para ver de qué material estamos hechos y para ver también nuestra generosidad hasta dónde llega y si somos desprendidos de las cosas materiales o si nos importan más las cosas materiales que cualquier otra cosa. Hermanos, las bendiciones del diezmo no siempre tienen que ver con la cuenta corriente. Las ventanas de los cielos que se abrirán y derramarán en abundancia no solo van a derramar billetes, ni jamones, ni cosas materiales. Por esas mismas ventanas que el Señor puede derramar abundantemente cosas materiales, también por las ventanas entra luz. Por esas mismas ventanas que se derraman las bendiciones materiales, también entra la luz de Cristo. También caen en abundancia las bendiciones espirituales, que son realmente las más importantes, aunque todos necesitamos las cosas materiales para vivir, pero las cosas espirituales son las que realmente nos hacen vivir de una manera feliz. Si la luz de Cristo que entran por esas ventanas nosotros la vemos como una bendición, pues puede hacer que nos sintamos agradecidos por las cosas materiales que tenemos ya. En vez de desear más, estar agradecidos con lo que ya tenemos. Puede ser una bendición el tener habilidades para conservar bien lo que tenemos y no necesitemos más cosas. Sería una bendición del diezmo esa, por ejemplo. Igual puede suceder que queramos un aumento de sueldo para poder dar más cosas a nuestra familia y el Señor lo que nos bendice es con esto que acabo de decir, con la habilidad para conservar bien las cosas que tenemos. Si queremos, por ejemplo, en vez del aumento de sueldo, queremos un trabajo, pues a lo mejor el Señor no nos da el trabajo, pero sí que nos da la habilidad para saber buscarlo, para no desanimarnos si pasa tiempo y no encontramos trabajo, tener esperanza y tener ilusión de que pronto lo vamos a encontrar. Y esa actitud seguro que te va a hacer que lo encuentres. Entonces, eso es una bendición, aunque el trabajo no te llegue pronto,
pero sí que tengas esa paciencia de no, porque hay gente que dice, ay, sí que salgo a buscar y no encuentro, y no paro de echar currículum y no encuentro, y se desaniman y dejan de buscar el trabajo. Entonces, una bendición del diezmo es tener paciencia y asiduidad y no cansarte de buscar, porque el Señor nos va a bendecir al final con ese trabajo si hacemos nuestra parte. Hermanos, las bendiciones del diezmo son infinitas y muchas de ellas son muy sutiles y a lo mejor no nos damos cuenta de que las tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos de hacer es buscar siempre la guía del Espíritu y que el Espíritu sea nuestro compañero para que esas bendiciones que son tan sutiles podamos verlas porque son muy, muy importantes para nosotros, aunque no tengan nada que ver con la cuenta del banco. La mayor bendición que recibimos por pagar nuestro diezmo es tener la certeza y la tranquilidad de que estamos cumpliendo con un mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Que cumplamos un mandamiento. Pues no hay mayor bendición que esa, que saber que estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. Y que además estamos colaborando también con el crecimiento de la Iglesia. Pues construyen templos, capillas, todas esas cosas no caen del cielo, ¿vale? Bueno, caen del cielo porque son bendiciones, pero hacen falta que los miembros paguen sus diezmos para que podamos tener toda la bendición de ir a los templos, la bendición de tener una capilla y muchísimas cosas más. No solamente el Señor espera de nosotros que seamos generosos, que seamos justos con nuestros diezmos, sino que además también seamos generosos con nuestras ofrendas. Sabemos que cuando ayunamos pagamos una ofrenda por el dinero que se supone que nos ahorramos en alimentos ese tiempo que estamos ayunando. El Señor espera que ahí seamos generosos, porque hay muchas personas que no tienen alimentos y que con ese dinero se emplea para eso, para ayudar al necesitado. Y hay otras ofrendas. Cuando vamos a pagar el diezmo tenemos una relación de todos los lugares donde nosotros podemos dar nuestra ofrenda y el Señor espera que seamos generosos en ella. Todos sabemos que ahora son tiempos difíciles. Hace poco me decía una miembro, madre mía, dice, están pidiendo a lo mejor para que donemos cualquier cosa, dice, y estamos todos necesitados de donaciones. Entonces, pues los que podamos un poquito más, pues o los que puedan un poquito más o podamos, pues que seamos generosos en las ofrendas, sobre todo en las ofrendas de ayuno. Y la otra cosa, me da la sensación de que hoy voy muy deprisa. La otra cosa que aprendemos de las palabras de Malaquías es acerca de la venida de Elías el profeta. En el capítulo 25, en los versículos 5 y 6, leemos, «He aquí, yo os enviaré a Elías el profeta, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y él, Elías el profeta, volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición». Para mí esta es una de las profecías, bueno, no es que para mí sea una de las profecías que ya se ha cumplido, es que ya se ha cumplido. Lo que quería decir es que era una de las cosas más hermosas que ha pasado con la restauración del Evangelio. El que Elías, el profeta, el día 3 de abril de 1836, se apareciera a José Smith y a Oliverio Cowdery en el templo de Kirtland, porque Elías el profeta es el que tenía las llaves con la autoridad para efectuar sellamientos en la tierra, para que en la resurrección nosotros resucitemos, pero tengamos también nuestras ramas y nuestras raíces. Nuestras ramas, si nosotros somos un árbol y somos el tronco, pues nuestra rama es lo que sale de nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia. Y nuestras raíces es de donde venimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Entonces, que cuando resucitemos podamos estar con ellos es la mayor bendición que podemos tener en la otra vida, al otro lado del velo. Y eso forma parte también del recogimiento de Israel, porque no solamente se recogerá a los que estén en este lado del velo, sino los que estén al otro lado, que muchos están esperando que hagamos esas ordenanzas por ellos. Las experiencias más maravillosas que yo he tenido en la iglesia
han sido en un templo efectuando sellamiento, por mis familiares o por otras personas que ni siquiera conozco. Pero el espíritu de Elías, cuando estamos haciendo eso, y el espíritu del Señor nos toca fuertemente y sabemos que estamos haciendo una obra maravillosa. Entonces Elías se profetizó que vendría para volver el corazón de los hijos a los padres, para que nosotros miremos a los que tenemos detrás, volvernos. ¿Para qué? Para buscar sus nombres si no los tenemos y hacer investigación para conseguir cuantos más nombres mejor, para que toda la familia pueda estar unida. Cada padre con sus hijos, cada hijo con los suyos y así hasta formar la familia eterna que somos toda la humanidad. Con la obra del templo, como he dicho, pues se forma parte también del recogimiento de Israel. Hermanos, este es el Evangelio de Jesucristo y es perfecto, porque no solamente piensa en los vivos, sino en los muertos, también piensa. Y no en las personas que estamos muy presentes, que todos nos vemos, sino también en las que están esparcidas. El Señor ama a todos, independientemente de la raza y de donde estén, porque como he dicho antes, el Señor sabe dónde está cada uno de sus hijos y a todos los ama y a todos los perdona si tienen un arrepentimiento sincero. Por favor, hermanos, cuidaros muchísimo, porque Satanás no deja de trabajar, escudriñar las Escrituras y ellas os darán el espíritu y el conocimiento que necesitamos para mantenernos en estos tiempos difíciles. Os amo profundamente. Yo sé que Cristo vive y que es nuestro Salvador y que Él profetizó muchas cosas y otros profetas anteriores también profetizaron muchas cosas. Muchas se han cumplido y otras se cumplirán. No me cabe ninguna duda. En el nombre de Jesucristo, amén.